Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre los textos científicos de Jacob Clerk Maxwell, sus estudios, física. Entre sus aportaciones tenemos la teoría electromagnética. Esta fue su obra más importante. Maxwell comenzó con ella gracias a los resultados experimentales que obtuvo el físico Michael Faraday. En ella habló de electricidad, magnetismo y encontró la relación entre ambas. Su teoría fue parte fundamental de la física, ya que dio importantes aplicaciones impactando en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, con este descubrimiento ayudó a que se realizara la construcción del primer radio de transmisión de ondas, así como después la televisión y ahora los celulares. Maxwell descubrió que las ondas eléctricas podían viajar en el espacio y gracias a ellas es como podemos comunicarnos a diferentes partes del mundo. Esto es gracias a las frecuencias de los satélites. Es a través de ellos como recibimos y damos información en todo el mundo, por medio de la radio, la televisión o el Internet. Esta teoría proponía que la luz, el magnetismo y la electricidad son parte de un mismo campo llamado electromagnético, y en él se mueven y propagan las ondas transversales. En 1864 demostró por medio de ecuaciones matemáticas cómo es y cómo cambia este campo electromagnético. Para entender un poco más acerca de esto, dividiré en dos partes, lo que es la electricidad y el magnetismo. La electricidad. Este es un flujo de electrones entre átomos, lo que quiere decir que toda la materia está compuesta por átomos, los cuales están formados por un núcleo en el cual se encuentran las partículas llamadas protones con carga positiva y neutrones sin carga. También cada átomo tiene niveles de energía, en los cuales encontramos las partículas llamadas electrones con carga negativa. Son estos electrones los que pueden pasar de un átomo a otro. Cuando un átomo tiene más electrones que protones, se vuelve negativo y viceversa. Por ejemplo, en la vida cotidiana, si ustedes frotan un globo en su cabello, este recibe los electrones de su cuerpo, por lo que el globo se carga de más energía y se comporta diferente. Este intercambio de electrones también es el que a veces hace que al tocar algún objeto o alguna persona recibamos cierta descarga, ya que se están pasando energía de un lado a otro, es decir, electrones, porque nuestro cuerpo también es un conductor de energía. Esto porque está formado con agua y sales minerales, por lo que los electrones pueden fluir a través de nosotros. Por otro lado, el magnetismo es un fenómeno físico en el cual actúan fuerzas de atracción o repulsión. Esto sobre dos materiales, por ejemplo, los imanes. Estos tienen un polo positivo y uno negativo, en donde los polos idénticos se repelen y los diferentes se atraen. Ahora veamos un poco acerca de las ecuaciones de Maxwell. Su primer ecuación describe las cargas que afectan al campo eléctrico, en donde las cargas positivas son fuentes o sumideros si son negativas. Esto se refiere a que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y de distinto signo se atraen. Su segunda ecuación. Aquí dice que las fuentes del campo electromagnético no existen, lo que quiere decir que no hay cargas magnéticas. Por ejemplo, cuando partimos un imán a la mitad, el campo magnético se cierra por completo, por lo que obtenemos dos polos, devolviendo dos imanes, es decir, que no existe un imán con un solo polo, sea negativo o positivo. La tercera ecuación habla sobre las centrales eléctricas del planeta. Quiere decir que si un campo magnético cambia en el tiempo, activará un campo eléctrico de manera precisa. Esto se refiere a que si el campo magnético aumenta, el eléctrico irá en dirección de las manecillas del reloj y viceversa. Se refiere a que, por ejemplo, los imanes no solamente pueden influir en las cargas de diferentes campos, sino entre ellos mismos. O sea, que el campo eléctrico puede influir sobre el magnético y viceversa. La cuarta ecuación habla de que un campo eléctrico cambiando en el tiempo activará el campo magnético. Esto es muy útil ya que se puede obtener campos magnéticos artificiales.
esto únicamente pasando la corriente eléctrica a través de algún material. Por otro lado, Maxwell también inventó el oftalmoscopio. Este es un instrumento óptico que permite el examen del interior del globo ocular y consiste en un espejo cóncavo con un pequeño orificio central. En este espejo se recoge la luz de algún foco cercano y la proyecta al interior del ojo, de modo que éste pueda ser examinado. Por último, tuvo algunos otros inventos, como la fotografía a color. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Sus estudios, química, entre sus aportaciones más importantes, ordenó en la tabla periódica los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Él descubrió que cada 7 elementos las propiedades se repetían, de ahí pudo establecer la ley periódica de los elementos. Esta dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. Esto se refiere a que los elementos que están en un grupo con la misma valencia atómica presentan propiedades parecidas entre sí. Por otro lado, los elementos representados en los periodos tienen propiedades diferentes, pero sus masas resultan similares. También dividió la tabla periódica en metales ligeros, metales pesados, no metales y gases nobles. Estos son los 4 grupos de las filas horizontales en una tabla. Gracias a todos estos trabajos de investigación que él realizó, predijo propiedades de los elementos que aún no estaban descubiertos. Su tabla periódica fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos, por lo que la primer tabla fue de manera que se pudiera ver la periodicidad en los elementos, por lo que son clasificados verticalmente. Esto para poder aplicar la ley. Él creía también que debía dejar ciertos huecos vacíos y estaba convencido de que un día esos lugares iban a corresponder a algunas masas atómicas que son 45, 68, 70 y 180, por lo que los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Por último, les hablaré de algunos conceptos de la tabla periódica en donde tenemos elemento químico. Este es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Masa atómica. Este es el peso relativo de los átomos en los diferentes elementos químicos. Número atómico. Este es el número de protones que hay en un núcleo dentro de un átomo. Con esto terminamos los textos científicos de Maxwell y Mendeleev.